conjunto de actos y formalidades relacionados con la entrada y salida de mercancías en territorio nacional, la cual debe realizarse ante las aduanas con base en los diferentes regímenes aduaneros establecidos en la ley. Para esto tienes que darte de alta en el SAT, es decir, contar con el Registro Federal de Contribuyentes. Esto es determinante para importar a México. Ten presente que este documento está compuesto por una serie de datos alfanuméricos que el gobierno emplea para identificar a las personas que practican actividades comerciales. Por ello, es el primer trámite que debes gestionar para comenzar a realizar importaciones internacionales. Si aún no cuentas con este documento, puedes acceder a la página oficial del SAT para solicitarlo. Algo importante es que estas personas deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora bien, deben estar inscritos en el padrón de importadores y, en su caso, en el padrón de importadores de sectores específicos o en el padrón de exportadores sectorial que están a cargo del Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, para lo cual deberán encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como también acreditar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y, por ende, también cumplir con los demás requisitos que establezca el reglamento y los que se establezcan en el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. Una vez realizados los procesos ya mencionados, comienza la intervención del agente aduanal. Este es un especialista en el servicio de importación y exportación de mercancías, el cual actúa como intermediario entre la autoridad portuaria, el cliente y el vendedor, permitiendo que los procesos sean más ágiles. Para esta parte del proceso se hace uso de uno de los documentos más importantes que no puede faltar si vas a exportar o importar mercancías, el cual es el encargo conferido y se utiliza para que los agentes aduanales puedan realizar los despachos correspondientes de las mercancías entrantes. Este paso es de suma importancia, debido a que la clasificación arancelaria es el código que te permitirá identificar tu mercancía en México y en el mundo. Una vez bien identificada la fracción arancelaria, es importante identificar las regulaciones y restricciones no arancelarias que tiene el producto en cuestión. Con ello, se tendrán que identificar los trámites que serán indispensables para la documentación de la mercancía. Nota importante, el paso más importante es identificar correctamente las características de la mercancía para su correcta clasificación. De lo contrario, podrán comprometer toda la operación y generar multas y recargos no estimados en la operación. Incoterms. En este paso, será importante identificar hasta qué punto nos queremos hacer responsables de la mercancía. Esto quiere decir que tendremos que negociar con el cliente en dónde será el punto de entrega de la mercancía y con ello podremos identificar en dónde comenzará nuestra responsabilidad física, económica y logística de la mercancía. Los Incoterms que existen en el marco legal de los negocios internacionales son los siguientes. Una vez realizado el Incoterm, nos servirá para el cálculo del costo logístico para determinar el precio final de la mercancía. Cotizar transportes, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. En este paso, se considera que la mercancía ya fue clasificada, así como se habrá seleccionado el Incoterm negociado, del cual nos será útil para identificar cuál será la mejor opción para transportar la mercancía. Esto lo determinará lo siguiente. Número 1, el peso bruto de la mercancía. Número 2, el peso volumétrico de la mercancía. Número 3, el valor de la mercancía. Y número 4, características sobre la manipulación de la mercancía. Una vez realizado el cálculo del cuicaje, se habrá seleccionado la mejor opción para contratar el transporte óptimo para esta operación.
realizados los pasos anteriores, podemos considerar estipulando el valor total de la mercancía, así como los incrementables que tendrá la operación en total. Posteriormente, se realizará el cálculo del valor aduanal, el cual es el cálculo que determinará los impuestos y restricciones no arancelarias que tendrá que cubrir la operación de comercio exterior. Con este cálculo, las autoridades de la aduana determinarán las contribuciones finales que se tendrán que cubrir para realizar el cruce legal de la mercancía en el país destino. El paso 9 nos lleva a la compra de mercancía. Después de identificar necesidades, definir requisitos, buscar proveedores, solicitar cotizaciones, evaluar ofertas, negociar, seleccionar un Incoterm y el proveedor, se debe emitir una orden de compra para que un forwarder proceda a la coordinación logística y recolección de la mercancía de punto de origen a punto de destino. En este punto es importante considerar regulaciones aduaneras y, en caso de ser necesario, solicitar especificaciones en concreto que necesite la mercancía. Por ejemplo, podría ser que la mercancía necesite ser etiquetada en origen. Una vez el proveedor tenga lista la mercancía, se pondrá en contacto para la recolección y carga de la misma. Previamente, con el forwarder se había cotizado el flete, los incrementables, el seguro de la mercancía y el contenedor de acuerdo al Incoterm seleccionado anteriormente, para de esta manera proceder con la reserva del transporte y el envío de la mercancía. Además, en caso de que la mercancía venga en tarimas, es importante asegurarse de cumplir con las especificaciones necesarias de acuerdo a la NOM 144. Para que esté en camino, se deberá recolectar y reportar a la agente aduanal los documentos necesarios para el despacho de la mercancía en puerto de destino. Este incluye la factura comercial, en la que se deberá declarar al Incoterm los ítems, la descripción, costo unitario y el valor total de la mercancía. También se debe proporcionar una lista de empaque que detalle cómo está empacada y embalada la mercancía, así como el peso neto y peso bruto de la misma. Además, se deberá entregar la carta 318 firmada y membretada, la manifestación de valor y cualquier otra carta necesaria para el despacho de la mercancía. Posteriormente, se requerirá ya sea de BL, EIWB o carta aporte para proceder con la revalidación. Y por último, el agente aduanal programará a previo ocular para corroborar todos los documentos entregados y todo lo que se está declarando. Una vez finalizado el previo ocular y que todo lo que se haya declarado esté correcto, se procederá a la captura de proforma de pedimento y al cálculo de impuestos. Luego necesitarás enviar el recurso, en este caso de capital, al agente aduanal para que éste pueda realizar el pago correspondiente del pedimento. Posteriormente se buscará una cita para el despacho de la mercancía y se generará el documento para la determinación de aranceles, TODA. En este punto, el transportista elegido, ya sea por ti o designado por el agente aduanal, podrá ingresar al puerto y retirar la mercancía. Pasará por el semáforo fiscal y finalmente emprenderá camino hacia el destino final, donde se procederá a la entrega y descarga de la mercancía. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordina con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final, o puede realizarse el traspaleo de la mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Este paso implica la logística y la gestión del transporte de la mercancía a través de los diferentes modos de transporte que existen, como carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, y ya sea según la naturaleza de la carga y la ubicación del destino final. Como último paso tenemos la devolución del contenedor. Dependiendo de qué tipo de transporte utilizaste, los contenedores casi siempre tienen días libres de 7 a 21 días y después de estos días se cobra una cuota, por lo cual es de suma importancia organizar y anticipar en tiempo y forma los documentos, así como los procesos para despachar la mercancía en el menor tiempo posible para evitar contratiempos.